la clase pasada vimos trauma facial, entonces en esta ocasión vamos a hablar sobre casos clínicos en relación al tema. Voy a iniciar con el primer caso clínico. Se trata de una paciente mujer de 13 años de edad, residente en Sao Paulo, Brasil, de raza blanca e instrucción secundaria. Dentro de los antecedentes, bueno, la chica acudió con su madre y la madre refirió que no tenía, o sea, la chica no tenía comorbilidades, alergias, ni usaba habitualmente algún medicamento. El motivo de consulta fue dolor en la región frontonasal y dificultad respiratoria posterior a un trauma en la cara por un golpe con un bate de béisbol. Liz, no se cambia la presentación. No pueden ver la diapositiva de datos de filiación. No, Liz, sigues presentando la primera y aún Habilítale no la está en modo edición y luego compártele presentación. a ver si es que así sí vale, porque solo se está viendo en la portada. A ver, otra vez. Ventana, presentación. Ahí pueden ver. Sí. Y si se pasa, por ejemplo, ahí está la carátula, la primera. ¿Sí se pasa? Sí, sí, ya. Sí se pasa. Ya. Bueno, entonces, bueno, les repito. Los datos de afiliación, una paciente mujer de 13 años de edad, residente en Sao Paulo, Brasil, de raza blanca, instrucción secundaria. Dentro de los antecedentes, bueno, no hay comorbilidades, alergias, ni usa habitualmente medicamentos. Y su motivo de consulta fue dolor en la región frontonasal y dificultad respiratoria. Esto posterior a un trauma en la cara por un bate de béisbol. Eso fue un accidente deportivo. Ya. Y en la enfermedad actual, la paciente de 13 años es remitida al servicio de cirugía, bucomaxilofacial y traumatología del Hospital 2 Fornecedores de Cana de Piracicaba, bueno, es un hospital allá de Sao Paulo, por presentar dolor en región frontonasal y dificultad respiratoria posterior a trauma en la cara por un bate de béisbol. Los síntomas se acompañan de hematoma y de edema periorbitario bilateral y de laceraciones en la región dorsonasal. Ya. En el examen físico, la paciente presenta edema y trauma corto contuso en región del dorso nasal, como podemos ver en la imagen, y en la región frontal, hematoma periorbitario bilateral y posfagma en ojo derecho, es decir, esta hemorragia subconjuntival y telecanto traumático. O sea, la separación de los ojos por producto del golpe. La paciente niega visión doble y presenta los movimientos extrínsecos de los ojos conservados. En la visión frontal de la paciente se observa el hematoma y el edema periorbitario bilateral. Si pueden ver mi puntero. Voy a poner el láser. Sí, Liz. Sí se mueve. Ya, entonces se puede ver el edema periorbitario bilateral, que podemos ver en la imagen, y las laceraciones en la región del dorso nasal, como podemos ver aquí. No se pasa. Bien, entonces, chicos, les voy a preguntar. ¿Qué piensan acerca de la paciente? ¿Qué puede tener? ¿Cuál puede ser una hipótesis diagnóstica? Tal vez la señorita Taxi nos puede ayudar. Doc, no se entendió. ¿La señorita Taxi nos puede ayudar con este caso? ¿Qué opina de este caso? ¿Qué estudio ¿A quién, le Doc? haría a la señorita Taxi? Ay, a lo que es que no se le entendía, estaba entrecortado. Ay, a mil disculpas. Bueno, según lo que nos fue diciendo del caso, aunque bueno, yo soy parte del grupo que expone. Ya, Entonces, perdón. Entonces, disculpe.
vamos a ver a otra persona. ¿Quién nos quiere colaborar? ¿Nadie? Señorita Tibán. Sí, lo presente. Por favor, a ver, ¿qué le parece este caso? ¿Cuál sería el estudio que le estaríamos haciendo y cuál sería la impresión diagnóstica? Ahí podría ser realizarse una TAC, podría ser, ¿Por qué? para poder ver la fractura frontal del caso del paciente. Ya, o sea, nosotros decimos que solo hay una lesión frontal. ¿Eso la pudiésemos valorar también en radiología convencional o no? Sí, con rayos X igual, ¿no? Ya, Con una convencional igual qué podría haber una proyección, fractura. qué proyección nosotros pudiésemos pedirle a la paciente como radiología convencional? Convencional podría ser una proyección axial. ¿Axial de qué? Axial de cráneo podría ser, de base de cráneo. No hay proyecciones axiales de cráneo en radiología convencional. Pensemos, ¿cuál nos pudiese ayudar? Podría ser una póster anterior también. A ver, Anterior, hablemos. posterior. No. Estamos ahorita hablando así como que, a ver, si no es una cosa, es otra cosa y yo le voy a pedir lo que sea. No es así. Nosotros lo que necesitamos es que el paciente se irradie lo menos probable, lo menos posible, ¿sí? Y hacer una buena solicitud de un estudio radiológico. Hemos venido revisando las diferentes proyecciones de las diferentes placas que nos ayudan al estudio de determinada zona mejor que otras proyecciones, ¿sí? Entonces aquí, para valorar hueso frontal, ¿cuál debería ser? Podría ser una proyección de water, ¿cómo se dice? De la proyección de Batters y de Cadwell, ¿cuál es la que mejor valora el frontal? Entre las dos, ¿cuál valora mejor? Por ejemplo, senos frontales, ¿cuáles vamos a ver? ¿En qué proyección se ve mejor? Cadwell se ve mejor en senos frontales. ¿Perdón? Es Cadwell para senos frontales. Ya. Miren que desde eso debemos partir. O sea, no es que yo digo, bueno, le pediré una ala, una AP, no, mejor una PA, mejor una axial. No hay axiales en radiología convencional. Lo axial que se podemos nosotros como examen pedir es la tomografía, no la radiología convencional, ¿sí? Entonces, ¿en qué otra proyección se puede ver el frontal? En toda su extensión, que lo podamos delimitar. Podría Señorita ser Tiba, también perdón, una lateral, doctor. ya, una lateral de qué. Recuerden que en el pedido radiológico ustedes deben poner, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, yo le voy a pedir Cadwell, ya, RX Cadwell. ¿Lateral de qué? Porque si ustedes ponen lateral, le van a decir, ¿y el De, lateral de qué? sí, Perdón. una RX lateral de huesos nasales. No, es que no hay lateral de huesos nasales. Habíamos dicho que hay como senos frontales, si queremos ver el seno frontal, queremos ver huesos nasales, ponemos RX, huesos propios de la nariz, así. Pero en este caso nos van a tomar, cuando pedimos así,
colimada la placa, ¿no? Donde sale solo los huesos frontales. Pero estamos queriendo valorar el hueso frontal, no los huesos nasales, como habíamos dicho hace un momento, porque usted me decía que quería pedir una tomografía para valorar el frontal. Entonces yo le pregunto, ¿qué proyección es la que nos va a ayudar a nosotros a identificar todo el frontal? ¿Alguien que nos ayude? Changos, yo pensando. Pensemos, ¿cuáles hemos visto? Hemos venido viendo estas proyecciones en la anatomía normal, en lo que nos presentaron, la exposición de trauma facial. ¿En qué otra proyección de radiología convencional puedo yo ver el hueso frontal? Usted me dice en una lateral, ¿pero de qué? Porque usted en el pedido radiológico tiene que especificar. Pues usted pone Cadwell y lateral, llega al servicio de rayos X y van a decir, allá la de Cadwell le hago, pero la frontal, ¿de qué será? La lateral, perdón, ¿de qué será? ¿Será lateral de cara? ¿Será lateral de mano? ¿Será lateral de húmero? ¿De qué será? Todo eso tenemos que nosotros estar conscientes y por eso es que presentamos las exposiciones tanto de la anatomía normal como de las patologías que podemos ver. Y es importante que sepamos qué es lo que yo quiero pedir, qué es lo que yo quiero ver. No es así que yo pido porque pido, no. Aparte de que cuando nosotros no tenemos un buen pedido, nos van a regresar en el servicio de imagen y nos van a decir que queremos que nos especifiquen qué queremos ver. Entonces eso tenemos que revisar, tenemos que leer. Aquí nos toca ver así a la pura, al susto, porque ya nos toca cambiar de tema. ¿Sí? Entonces, es parte, miren, la imagen es anatomía. Si no nos acordamos de la anatomía, no vamos a poder tener una idea de lo que yo quiero ver. ¿Ya? ¿Quién más nos quiere ayudar? Señorita Trujillo, ¿qué opina? Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Bueno, yo creo que como estamos sospechando por lo que nos comentó Liz que me parece que le pegó con un bate, yo creo que estamos pensando en una fractura, ¿no es cierto? En la región frontal o quizás hasta incluso nasal, igual por la imagen. Entonces yo le pediría una radiografía lateral de cráneo y quizás pensando tal vez de las proyecciones así específicas que hemos visto, una de Cadwell, una radiografía Cadwell o Waters. No, ¿Ya? Cadwell. Ya. Pudiésemos pedir las dos, ¿no? Batters y Cadwell. ¿Por qué? Porque acordémonos de la anatomía que tiene el frontal, con quién se articula y qué forma. Entonces nos acordamos que el frontal se articula con el etmoide. Se articula con quién más? Con el cigomático, ¿sí? Y forman parte de la región orbitaria. Y si yo tengo un trauma a la altura de lo que nos presentó la imagen y vemos que la paciente tiene un edema bipalpebral, que tiene una lesión a nivel de la región frontonasal, entonces yo debo descartar, tengo que pensar un poco más allá, que no solamente sea frontal, que no solamente sea nasal, y que de pronto por las relaciones anatómicas que tiene el frontal, debo también investigar órbita, ¿ya? Entonces pediríamos Batters, el cual nos ayuda a ver senos maxilares, hueso cigomático y todo el reborde orbitario. Esto no se olvide. Cadwell, voy a ver mejor senos frontales y celdillas etmoidales, porque yo quiero ver cómo está ese reborde orbitario superior y la opacidad o radiolucidez, por decirlo así, de las celdillas etmoidales. Y la lateral de cráneo, perfecto, porque yo quiero ver cómo está el frontal, todo el frontal, cómo está la relación
o la articulación nasofrontal y los huesos propios de la nariz. Entonces, veamos qué nos dicen en este caso. Veamos si, dada la complejidad del caso, le pidieron la radiografía o en su defecto dijeron no, por la complejidad y una vez la tomografía. Veamos qué le hicieron, por favor. Bueno, entonces, como mencionaron igual nuestros compañeros, la hipótesis diagnóstica, no pasa. Está bien. Puede ser una fractura del tercio superior facial, como en el caso de la fractura del frontal, o ya puede ser una fractura del tercio medio, como mencionó Nicole. Puede ser nasal, una naso-orbitoetmoidal o una orbital. Y en los exámenes a pedir, efectivamente, se puede pedir una radiografía convencional, puede ser una lateral o una de Batters. Bueno, también, como usted mencionó, una de Caldwell. Una también se puede ir directamente o, bueno, seguir avanzando después de la radiografía con una tomografía computarizada. Bueno, y una reconstrucción 3D, que no sé por qué no sale. Entonces, en este caso de la paciente, por ser un trauma de alto impacto, pidieron directamente la tomografía porque contaban con esto, ya que era un hospital con todos los implementos. Entonces, les puse estas imágenes primero de la tomografía computarizada de cráneo normal, para que podamos analizarla y recordar un poquito de la clase de anatomía. Esta es una tomografía computarizada en un corte sagital y bueno, aquí podemos ver claramente el hueso frontal. Vemos la pared anterior del seno frontal, la pared posterior. Podemos ver la continuidad del hueso frontal con el huesito nasal. En este caso aquí se ve como si hubiera una depresión, pero es por el corte en realidad, no es porque haya alguna fractura. Entonces podemos ver la continuidad Perdón que le interrumpa. Y también acuérdense que en esta zona existe la sutura frontonasal. ¿Sí? Esto es importante recordar esta sutura porque en ocasiones, sobre todo en la radiología convencional, nos podemos preguntar, ¿es la sutura o es una fractura? Entonces siempre acordarnos de que a esta altura tenemos esta sutura. Siga. Ya, bueno, entonces aquí en realidad lo que vemos no es una fractura, sino la sutura frontonasal. Podemos ver de igual manera la integridad de los huesos nasales en esta imagen e incluso este corte también nos permite evaluar lo que son las cerdillas sigmoidales, que están, como vemos, hipodensas, están neumatizadas e incluso podemos visualizar más atrásito lo que ya son los senos esfenoidales. También podemos ver un poco de la cavidad nasal, los cornetes nasales, los meatos. Entonces, bueno, esta sería una tomografía normal. Y también tenemos acá este corte axial o transversal, que de igual forma nos permite ver la integridad de los huesos nasales, con su forma típica de V invertida, nos permite ver el tabique nasal, que igual es muy importante analizar en casos de traumas, como en el caso de la chica. Y podemos ver de igual forma las cerdillas sigmoidales, como están por su hipodensidad, están normatizadas, están normales, no están ocupadas. Y podemos ver igual un poquito de los senos maxilares. En este caso no podemos ver los senos esfenoidales por el nivel del corte, ¿no? Pero es una tomografía normal. Entonces, ya habiendo recordado un poquito de la anatomía, les voy a presentar las imágenes del caso. Son estas de aquí. Empezamos con la del corte axial, entonces me gustaría que alguien me ayude. De una vez, le podemos poner de una vez la axial. Ya. Exacto, gracias. Ya, entonces vamos con la señorita Trujillo que nos estaba ayudando en este caso. ¿Cómo? ¿Qué le vemos? Ya, Doc, entonces. A ver, Doc, bueno, empezando con la primera imagen, bueno, ya Liz ya nos dijo que es una tomografía, como nosotros podemos ver donde está señalando, no, o sea, no se ven, en la anterior vimos los huesos nasales, y aquí justo donde está el puntero, no se ven, bueno, si viene cierto, sí se ve el seno frontal, también, o sea, no sé, déjeme ver si es que hago zoom, tal vez, Doc, sí están como fracturados, no les veo, o sea, no les veo con la forma, entonces yo supongo que sí hay una fractura de los huesos nasales.
Ya, De ahí no, también, por ejemplo, las celdillas etmoidales que se veían bien en el anterior gráfico, aquí no se visualizan, entonces supongo que es porque tienen, o sea, están hiperdensas, sí, hiperdensas. O sea, podría ser porque tal vez está ocupando esa cavidad sangre, quizá, o sea, como que algún líquido que podría ser sangre. Eso, Doc. ya. Entonces, vemos primero, valoren la integridad del frontal. Desde arriba, desde la parte superior, desde la parte que nos deja ver la placa, yo veo y voy viendo, acuérdense que tenemos en el frontal tabla externa, diploe, tabla interna y lógicamente ya cuando estamos en el seno, pared anterior, pared posterior. ¿La pared anterior tiene o no tiene continuidad? Doc, la pared anterior no tiene continuidad la pared anterior del frontal. Y vemos qué estamos viendo en el interior del seno. Recuerden que tiene que ser neumatizado, hipodenso. ¿Qué nos llama la atención en el interior del seno? Ahí nos están señalando. Que hay como un pedacito diría, Doc, yo creo que del hueso. Si es que está más abajito, Liz, ¿puedes bajarlo un poquito? Ahí, esa parte, Doc. No, más arribita. Ahí, justo donde nos están señalando. Es de la misma densidad que lo que estamos viendo en las celdillas etmoidales. No, Doc, es de diferente densidad, porque cuando vemos, si es hipodenso, vemos así como neumatizado el seno frontal, pero allá, más abajito donde está justo el puntero, es de diferente densidad. ¿Ya? Entonces, miren que esta densidad del seno frontal es igualita a la densidad de las celdillas etmoidales, ¿sí? Entonces, el antecedente traumático a mí me dice que eso es sangre, que está un proceso ocupativo y eso se verifica en axial. Si se dan cuenta, en axial también vemos las celdillas etmoidales ocupadas, ¿ya? ¿Qué más nos llama la atención? El seno esfenoidal, ¿cómo está? Doc también estaría ocupado por un contenido que no es, o sea, aire, entonces también pensaríamos que podría ser por sangre. Exactamente, muy bien. Y recordemos cómo era la relación anatómica frontonasal. En este caso, ¿persiste o no persiste la relación? Doc, no. No, no es cierto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos un pequeño fragmento óseo que está en la parte anterior del hueso frontal. Y aquí, si se dan cuenta, en la sagital, y luego vamos a ver la axial, es como que la nariz se metió, la nariz fue hacia atrás, ¿sí? Porque si se dan cuenta es una fractura conminuta, o sea, tiene destrozada la nariz y también toda la nariz está metida hacia la parte de las celdillas etmoidales. Regresemos a la normal un ratito. Ya, miren ahí cómo es la relación fronto-nasal y la estructura de cómo están las celdillas etmoidales en la sagital. Vámonos a la axial. Si se dan cuenta, tenemos las órbitas y nosotros hacemos el ejercicio de que yo me pongo las manos en la órbita y trato o sea, me uno, por decir así, en la parte medial, la nariz está casi a la misma altura de los globos oculares. ¿Ya? Miren cómo está ahí el puente nasal, nos están señalando, ¿sí? Y las celdillas etmoidales íntegras. Vamos a la patológica, por favor. ¿Qué nos parece ahí, señorita Trujillo? Doc, bueno, ahorita con lo que nos estaba diciendo, no está al mismo nivel el globo ocular en relación con la nariz, como vimos en la anterior. De ahí también, Doc, ahí se puede igual apreciar la fractura, como nos dijo Cominuta, de los huesos nasales. También las celdillas etmoidales tienen diferente densidad, o sea, no está solo aire, entonces también podría ser incluso sangre. ¿No? Pero ahí es lo que nosotros corroboramos, de que primero hay un edema palpebral, ¿sí le ven? O sea, el edema de las partes blandas de los ojos ahí, del un lado, más del lado derecho, y que al lado izquierdo.
Pero si ustedes se ven, la nariz se metió en las celdillas etmoidales, o sea, se fue hacia atrás, ¿ya? Porque no tenemos ya la pirámide nasal que veíamos en axial. Y también vemos que atrás, en la parte posterior, pues corroboramos que tiene un proceso ocupativo pequeñito en el seno esfenoidal, ¿no? En la parte posterior. Exactamente. Ya, muy bien. Veamos qué pasó con esta paciente. Sigamos, por favor. Bueno, y también le hicieron una reconstrucción 3D donde se puede verificar la fractura de los huesos. Bueno, esta es la normal, ¿no? Que ya hemos visto igual en las otras presentaciones. Y aquí podemos ver la imagen de la paciente donde se corrobora la fractura de los huesos nasales, como podemos ver aquí, y también de la pared medial de la órbita. Bueno, de ambos lados. Y por último, bueno, entonces el diagnóstico de esta paciente, como vemos, bueno, comprometía tanto lo que es el frontal, los huesos nasales, la órbita, incluía las celdillas etmoidales, por lo tanto es una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal. Bueno, sí recuerdan que el complejo naso-órbito-etmoidal, o sea, incluye el seno frontal, senos etmoidales, todo lo que es la fosa craneal anterior, órbitas nasales. Entonces, en el tratamiento, a la paciente le hicieron una osteosíntesis de la fractura y una reconstrucción del dorso nasal. Para devolver el contorno del dorso, lo que hicieron fue una reconstrucción con hueso de la región del parietal posterior derecho. Y para el tratamiento del telecanto, que también les mencioné en el caso, que esto es muy frecuente en las fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal, lo que se realizó fue una cantopexia transnasal. Bueno, aquí tenemos las imágenes, ¿no? Como le hicieron a la paciente todo esto. Que bueno, no es de la materia, pero para avanzar rápido porque ya me pasa el tiempo. ¿Qué más? Ya, y en el seguimiento igual les puse una imagen del antes y del después para que pudiéramos ver cómo estaba la paciente con su fractura y cómo quedó ya después de la reparación quirúrgica. Vemos como acá estaban retraídos los huesitos nasales y acá ya están en su posición original. Podemos ver aquí. Aquí es también, si por favor me da señalando la lámina papirácea en la patológica, o sea, en la previa a la cirugía, en el otro, ahí, justo ahí es lo que tenemos la fractura de la lámina papirácea y esa es la que complica la órbita. ¿Sí? Entonces, en estos casos donde tenemos huesos de la cara, acuérdense que la anatomía, la complejidad, la cantidad de huesitos, nosotros tenemos que valorar más allá de lo evidente. Entonces, aquí no solamente fue el frontal y los huesos propios, también se complicaron la órbita, las celdillas etmoidales, el esfenoidal, ¿sí? Y bueno, aquí no nos menciona, pero al parecer no hubo lesión del tabique. No nos mencionan el caso de lesión del tabique. Bueno, y así fue como quedó la paciente. Ya le hicieron seguimiento durante dos añitos y bueno, se mostró que hubo una buena fijación de las placas que le colocaron, como vimos en la anterior diapositiva, tuvo una buena estética. Y si vemos la última diapositiva, aquí bueno, esta también está el antes y el después de la tomografía sagital. Vemos cómo se devolvió la continuidad del hueso frontal con los huesos nasales. Bueno, aquí está en recuperación la paciente, ¿no? Todavía hay ocupación de las celdillas etmoidales y todo por el proceso de recuperación. Y en la reconstrucción 3D igual vemos cómo estaba la fractura y cómo la fijaron con, eso tenía un nombrecito, con placas, eran 3 placas, o sea, una en Y y 2 rectas, decía. No entiendo muy bien. Pero bueno, así quedó y finalmente así quedó la paciente ya físicamente. Se mencionaba en el casito que, bueno, sí mantuvo su proyección del dorso nasal, no tuvo ninguna afectación visual y que, o sea, en relación con cómo estaba previo el trauma, pues las estructuras anatómicas estaban casi iguales, o sea, que sí hubo una buena armonía después de la cirugía. Y así quedó. Y muchas gracias. Gracias a las compañeras que nos ayudaron y a la señorita expositora. Vamos con el otro caso.
Ya. Ya. Bueno, entonces les voy a presentar mi caso clínico. Este es un paciente de 24 años, masculino, con ocupación albanil, que viene acompañada por su hermana. Como antecedentes de importancia, no refiere ninguno importante para el caso. Como motivo de consulta, es accidente laboral. Y en enfermedad actual tenemos que el hombre de 24 años de edad viene con traumatismo facial por golpes con un tubo de metal. No refiere cómo es el golpe, pero que este golpe le ocasiona pérdida de la conciencia de aproximadamente 90 minutos, según lo referido por el familiar, y hemorragia profusa, que se dio espontáneamente al llegar al área de admisión. Al momento se encuentra consciente y dolorido. Ya, cuando se cambie. Ya. En cuanto a los signos vitales, bueno, están dentro de parámetros normales. Lo importante aquí es valorar el Gauss del paciente, que es 15/15. En cuanto a la evaluación primaria, no hay presencia de cuerpos extraños. En la vía aérea no hay presencia de cuerpos extraños y esta es permeable. En la parte B hay una buena ventilación, su frecuencia es de 23 respiraciones por minuto y una oximetría del 90% al ambiente. En cuanto al área circulatoria, tiene una tensión arterial de 115/70 y se coloca una vía intravenosa. El Gauss log es de 15/15 y no hay focalidad neurológica. Y no hay presencia de lesiones visibles en el cráneo, que era lo importante evaluar en la parte posterior del cráneo. En cuanto a la evaluación secundaria, así llega el paciente, como lo vemos en la foto, y el examen físico de cabeza. Presenta edema importante en la región facial, tiene dermoabrasiones en mi cara derecha, depresión y movilidad de la pirámide nasal, eso es importante saber. En cuanto a los ojos, tiene equimosis periorbitaria del lado derecho, sin compromiso ocular aparente. Además, tiene crepitación en ambos rebordes orbitarios. Eso también es importante reconocer, la crepitación en ambos rebordes orbitarios. En cuanto a la boca, tiene limitación a la apertura bucal y movilidad de todo el segmento maxilar. Tiene laceración de la mucosa del labio superior que llegaba al plano muscular con un trazo sagital en el paladar duro y tiene laceración de mucosa en el paladar duro que respetaba el paladar blando. En cuanto a nariz y oídos, no se apreció ni rinorrea ni otorrea. Ya. Se presentaron rayos. Bueno, ¿cuál es el posible diagnóstico del paciente? Que creo que se presentó. Bueno, así ya viéndole la parte del examen físico ya deberíamos suponer que nomás podría tener el ¿Y paciente. qué exámenes solicitaríamos? ¿Qué nos pudiese ayudar? ¿No? La señorita Zurita, tal vez. Sí, Doc, aquí. O sea, de lo que nos decía igual la compañera en la expo, por lo que había movilidad del puente nasal, yo pensaría en una fractura nasal, o sea, de huesitos nasales. También por el golpe contuso que recibe y todo, creo que era al lado derecho que nos mencionaba, también pensaría en una fractura orbitaria. Entonces, lo que pediría sería una RX póster anterior facial, también podría ser. Una tomografía también podría ser buena. Con huesecillos, todo lo que es la naricita. Y como vimos anterior, la reconstrucción en 3D. Para mejor valoración de lo que era la órbita, ¿qué proyección radiológica pedíamos? De Batters, Ya, una radiografía de Batters. Entonces, veamos qué le dicen. Entonces, aquí nosotros teóricamente, como una placa, como una proyección de primera elección sería la de Batters, de pronto la lateral de cráneo para valorar
el seno frontal para valorar huesos de la nariz. También se pudiese pedir una, por lo que tiene edema del lado derecho, pudiésemos pedir una panorámica dental, o sea, para ver qué nomás tiene. Y como tiene una equimosis periorbitaria, nosotros digamos que, por ejemplo, de pronto puede haber una lesión más que todo de la órbita. Pero veamos qué nos dice la compañera. Ya. No se cambia. Ya. Ya. Bueno, en cuanto a cuál es la impresión diagnóstica, pues la impresión diagnóstica en este caso, uy, se comió la tilde, es que tiene, bueno, primero fractura facial, que puede estar conformada por una Lyford 1, es decir, fractura a nivel del maxilar. Además, el paciente puede tener un hemoseno derecho, puede tener fractura, bueno, mejor dicho, sí, es presunción diagnóstica, puede tener fractura de órbita y esta puede ser bilateral. Por la crepitación de ambos rebordes orbitarios, puede ser bilateral. Y fractura nasal, por lo ya antes mencionado. Y en cuanto a los exámenes de imagen, bueno, aquí pediríamos sí una RXP posterior anterior facial o una proyección de Batters o pediríamos una tomografía axial computarizada y una reconstrucción 3D. En nuestro caso, no puedo mover esto de aquí. Pero bueno, se pidió una radiografía en la proyección de Batter. Entonces aquí primero les presento para recordarles cómo se ve la proyección normal, en donde debemos evaluar principalmente los senos que estén neumatizados, podemos ver el reborde orbital, podemos ver todo el reborde orbital, así que hay que ver que esté con continuidad. También podemos ver aquí claramente los huesos nasales, entonces podemos, no sé si se está moviendo ya. Entonces también podemos valorarlos. Pero entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en nuestro caso. Y recordando esto o viendo la radiografía normal, esta es la radiografía de nuestro paciente. Entonces, si alguien me puede ayudar a describir lo que ve. ¿Algún voluntario? Nadie se pronuncia, así que en vista del tiempo, por favor, siga en su exposición. Ya. Bueno, entonces, lo que se nota claramente en esta radiografía, que está un poco mal tomada, así que no se nota claramente, pero es primerito la fractura del reborde orbitario. Entonces, recordemos que nuestro paciente estaba con una equimosis, pero en el lado derecho. Y nuestra fractura acá está en el lado izquierdo. Entonces, eso nos hace que pensar, uno, que la fractura es bilateral, o ya porque tenía a este lado la manifestación clínica, pero a este lado tiene la fractura evidente en radiografía. Además, como vemos, hay radiopacidades en donde deberían estar los senos o el seno neumatizado. Entonces, eso nos habla de que puede estar ocupando sangre. ¿Ya? Además, vemos súper claro que hay una fractura a nivel nasal. Aquí se pierde un poco la continuidad, que es lo que más se nota en esta parte. Eso en cuanto a la radiografía. Ya. O sea, yo les había puesto tomografías, aunque en el caso no nos da tomografías, les puse tomografías como para repasar un poquito, pero entonces no sé si les describo. No, esto ya me parece que Sí. en honor al tiempo estamos claros. Vamos a ver la patológica. Ya. Entonces, bueno, esta no corresponde a mi paciente, pero yo les puse algo como que más o menos podríamos encontrar en uno de los casos como el mío. Entonces, lo que se nota aquí es claramente la pérdida de continuidad a nivel del piso de la órbita. Además, se ve un área deprimida en lo que correspondería al área nasal. Aquí también se ve una pérdida de continuidad. Entonces, todo este grupo de manifestaciones, y aquí también se ve una pérdida de continuidad, nos podría hacer pensar
en fracturas múltiples del piso de la órbita, a nivel nasal como el paciente. Y bueno, les puse más para ejemplificar más o menos cómo se vería. Pero en realidad a mi paciente solo nos dieron la proyección ya volumétrica en 3D. Entonces, bueno, de igual manera les puse aquí proyecciones normales, que bueno, sí, proyecciones normales, que lo importante es ver que no se pierda la continuidad, que estén las suturas, en estos se ven claramente que estén bien las suturas, que estén los huesos, pues, sin perder la continuidad principalmente. Y igual en esta proyección, que se parecería a una proyección de Vater, ¿no? Pero esta es volumétrica. Estas son las que nos presentaban del paciente. Ay, no puedo ver esto. Ya. Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Evidentemente tiene una fractura a nivel maxilar, que es unilateral. Tiene fractura nasal. Tiene fractura en los 2 pisos orbitarios, como vemos. Y acá se evidencia más la fractura nasal, se evidencia más cómo estaba la fractura nasal y cómo el golpe había hecho que se desplace ya, por así decirlo. Tenía un leve desplazamiento aquí. Eso. Era lo evidente en nuestro paciente. La fractura maxilar es bilateral, ¿no? Sí, bilateral. Así dije, es bilateral, doc. Desde aquí, todo este recorrido. Acá también, acá se aprecia mucho más que es bilateral la fractura maxilar. Los pisos de la órbita, que también están fracturados, y a nivel de la unión frontonasal también hay la fractura. Entonces, teniendo en cuenta cuál fue el diagnóstico definitivo de mi paciente, a mi paciente le catalogan como una fractura naso-órbito-etmoidal, ¿sí? Naso, órbito y el etmoides. Grado 3, con minuta. Y la fractura de Lifford por la fractura a nivel maxilar es Lifford grado, Lifford 1, tipo 1. Y bueno, además había fractura a nivel de la línea media del paladar. Contra el tratamiento, bueno, fue intervenido quirúrgicamente. Aquí es una foto de la operación y se le pusieron placas, no sé, mini placas con tornillos para poder fijar las fracturas. Eso es todo, gracias. Entonces, como vemos aquí también, al paciente le hicieron una radiología convencional. Si bien lógico, no vamos a ver tan detalle como tenemos en la tomografía y más en la reconstrucción 3D, pero es el hecho de que podemos dar un diagnóstico ya del compromiso o de la probable sedad, o una revisión de las imágenes que vemos en la radiología convencional, y con esto nosotros poder pedir o solicitar la tomografía. Igual sabemos que la tomografía es el gol estándar y en este caso tiene que ser como TAC de macizo facial. Es obviamente simple, no vamos a pedir TAC contrastada de macizo facial si estamos viendo que el macizo facial va a la parte ósea. Entonces obviamente tiene que ser simple. Entonces el pedido que nosotros hacemos es TAC de macizo facial. Sigamos con el otro caso. Listo, Doc, ya le comparto. Sí se puede ver, ¿verdad? Ya. Con el siguiente caso clínico, les voy a presentar la historia del paciente. Se trata de un paciente masculino de 27 años de edad, vive en Quito y es ORH positivo dentro de los datos de importancia. En antecedentes personales no refiere patológicos, medicamentosos, ni alergias, ni hospitalizaciones, y presentó una colecistectomía a los 18 años. El motivo de consulta por el que se dirige es dolor y sangrado mandibular. Listo,
Listo, con respecto a la enfermedad actual, el paciente presenta dolor corporal y mandibular después de caer de una motocicleta aproximadamente hace 30 minutos. Además, presenta abundante sangrado intraoral, por lo que se dirige al servicio de emergencia de esta casa de salud. En los signos vitales tiene una frecuencia cardíaca de 101 latidos por minuto, 22 respiraciones por minuto, su temperatura axilar es de 37,3 grados centígrados, la saturación en 92%, la tensión arterial en 110/75 y tiene un índice de masa corporal dentro del rango de sobrepeso. Ahora, el examen físico, lo que se encuentra es en el sector, bueno, en la zona de la cabeza. Tiene una cefalea, además de asimetría facial por desviación mandibular, hematomas en la parte superficial, igualmente quimosis en la región mandibular, hemorragia intraoral, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Y al resto en abdomen, tórax y extremidades, todo se encuentra normal. Bueno, entonces, después de haberles leído el caso, ¿cuál sería la hipótesis diagnóstica de este paciente? No sé si les preguntamos o continuamos. Continuemos, por favor. En honor al tiempo. Ya, listo. Entonces, es bastante evidente que el paciente tiene una fractura mandibular, igualmente por el accidente que sufrió en motocicleta. Y el examen que debemos solicitar, igualmente se los hemos repetido, sería una radiografía panorámica. Entonces, bueno, aquí les presento la imagen de una radiografía panorámica normal, en donde está detalladas sus partes, el cóndilo de la mandíbula, aquí tenemos la apófisis coronoides, este es el cuerpo de la mandíbula, el sector de aquí la parasínfisis, en la mitad de la sínfisis mandibular, acá tenemos el conducto dentario, la rama del maxilar inferior y los procesos cigomáticos. Bueno, acá igual tenemos el tabique nasal, los coronetes, que es lo que se puede apreciar, además de las piezas dentarias. Y aquí tenemos la fractura, bueno, la radiografía panorámica que se le realizó al paciente, en donde podemos observar en esta región izquierda que se encuentra la fractura. Entonces, por el sitio en donde se encuentra, estamos hablando de una fractura de la parasínfisis mandibular. Listo, bueno, también se podría solicitar una tomografía. En el caso de nuestro paciente no se le solicitó, sin embargo, igualmente les he puesto aquí imágenes para que podamos observar. Aquí tenemos una tomografía en corte axial, la primera, en donde podemos observar igualmente que aquí hay una pérdida de la continuidad. Sería una fractura igualmente parasínfisiaria del lado izquierdo. Y en la segunda imagen se presenta una tomografía en corte coronal, que igualmente aquí se puede observar que existe la fractura. A veces estas tomografías nos sirven para observar fracturas que no se pueden ver muy bien en la radiografía, entonces ahí esta tomografía nos puede resultar de gran utilidad. Bueno, ya habiendo establecido que se trata de una fractura parasínfisiaria, entonces, como les mencioné, se puede realizar varios métodos de imagen para diagnóstico. Entonces, en primer lugar, tenemos a la tomografía computarizada estándar. Este es, bueno, se utiliza bastante para evaluar la mandíbula en busca de fracturas, sobre todo. La radiografía dental panorámica es la de más uso y es una excelente herramienta, igualmente para obtener imágenes de traumatismos mandibulares. Y se puede usar también cuando el equipo, o sea, cuando no tenemos tomografía. Esta es la que más está a nuestro uso, igualmente por el costo, resulta mejor para los pacientes. También podemos utilizar las radiografías simples de mandíbula, igualmente en el caso de que no contemos con los recursos de una panorámica, también nos puede servir. Sin embargo, aquí tenemos la contraparte, que sería la superposición de la anatomía. También en la actualidad existe la reconstrucción tridimensional de las tomografías computarizadas. Estas pueden ser útiles para evaluar fracturas mandibulares que sean más complejas. Y bueno, la última herramienta de imagen que disponemos es este modelo estereolitográfico, que se puede hacer a partir de imágenes de tomografía computarizada igualmente, y estos son modelos de tamaño
normal, real de los huesos faciales, que se hace con un tipo de resina plástica, entonces los podemos sujetar con la mano. Y estos van a ser útiles para planificar el tratamiento del paciente de una mejor manera, sería como más realista para poder hacer el tratamiento. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Aquí vemos que en las lesiones mandibulares la primera opción es la panorámica dental. Si no existe esta, también tenemos otras como la AP de cráneo, como la de Batters también que nos puede ayudar, la Cadwell también nos puede ayudar, las proyecciones laterales oblicuas, ¿sí? En donde podamos mejor definir la mandíbula y podernos ayudar en el diagnóstico. Y obviamente, dependiendo del caso, la tomografía. El hecho de que nosotros tengamos ya una lesión en la mandíbula, no solamente si tenemos en el cuerpo, debemos buscar lesiones a distancia, como serían las apófisis coronoides, como serían los cóndilos, la articulación temporomandibular, porque generalmente los traumas que vienen sobre la mandíbula, si es que son sobre todo de sentido de hacia adelante hacia atrás, desde adelante hacia atrás, pueden llevar la mandíbula hacia lo posterior y lujar o fracturar los cóndilos y obviamente comprometer la articulación. Entonces siempre en este tipo de lesiones óseas, pues revisar todo lo que corresponde a la mandíbula y la articulación. Bueno, entonces muchas gracias. Tomemos lista, por favor, señorita Zurita, tenga la bondad. Ya, Doc. Aulestia. Presente. Doc. Ya. Bamonte. Presente. Pachago. Presente. Delgado. Presente. Gómez. Presente. Montes de Oca. Presente. Nicolalde. Presente. Pasquel. Señorita Pasquel. Pilco. Presente.